A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora vamos a conversar con nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que debatimos en esta parte del programa. Se trata de la doctora Marianela Herrera, profesora de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, por parte del equipo de la Fundación Bengoa, además del Observatorio Venezolano de la Salud. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el alcance de este fondo social que se ha creado con supervisión de Naciones Unidas en el marco de las negociaciones en México. ¿Cuál es la expectativa de nuestra invitada en lo personal sobre el alcance que va a tener esta iniciativa para nuestro país? La escuchamos. Bueno, fíjate, yo a nivel personal espero que realmente, en primer lugar, que ambas partes se hayan sentado a debatir temas tan importantes como las necesidades humanitarias de los venezolanos, de quienes más lo necesitan. Es algo que realmente es de destacar. Aunque se haya cambiado el nombre hacia un acuerdo social, lo que estamos hablando son de atender necesidades muy básicas. Cuando nosotros entendemos que se trata de estabilizar un sistema eléctrico deteriorado, de brindar recuperación nutricional a quienes están en situación de déficit nutricional, cuando entendemos que se trata de recuperar infraestructura hospitalaria que tendría que estar al día, pero no lo está, entonces nosotros entendemos que realmente hay que mirar a las necesidades más básicas de un país y que el centro de todo esto tiene que estar alrededor de la gente, que lo más importante y que lo que necesita el país para su desarrollo es gente en buen estado, porque sin adecuada alimentación, sin una educación adecuada, pues nosotros no tenemos chance de salir adelante. Entonces, desde esta perspectiva, espero y pongo mi buena fe y mi buena voluntad en que con la ayuda de Naciones Unidas se hará buen uso del dinero que allí quedará, esperemos que resguardo, y para ser invertido en estas necesidades básicas. No estamos hablando de que son cosas extraordinarias, ni exóticas, ni rimbombantes. Son necesidades básicas que necesitan la gente de manera mínima para vivir. Ahora, otras especialistas como Susana Rafali decían recientemente los 3.000 millones de dólares del fondo que va a administrar Naciones Unidas no alcanzan ni para el 10% de las necesidades. Yo le pediría un comentario porque ciertamente, digamos, las aspiraciones son muy amplias. Esto incluye educación, salud, alimentación, incluso el sistema eléctrico. ¿Cómo lo ve usted? La escuchamos. Es correcto, fíjate, es que estamos hablando una vez más, cuando nos ponemos con unas expectativas demasiado altas, nosotros tenemos que recordar que estamos hablando de lo más básico, de lo más elemental, que es lo que se podrá atender para estabilizar. Y estabilizar en muchos casos requiere pensar en impedir un deterioro ulterior. Entonces, por supuesto, que a quien le pueda parecer una enorme cantidad de dinero, que lo es, ojo, lo es, porque no es para perderlo, porque tenemos que entender en las necesidades y lo que hemos pasado para llegar a este momento, donde hay que comenzar a recuperar y a impedir un deterioro ulterior de la infraestructura que ya está
en unas condiciones terribles, pero también es importante decir que eso que estamos teniendo ahorita es la oportunidad también para pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros en el camino para contribuir. Cuando nosotros estamos en una calle en Venezuela, cuando estamos en un hospital en Venezuela, ¿cuánto nos importa al ciudadano de a pie poner un granito de arena en no ensuciar, en no deteriorar, en cosas que tenemos que retomar como país? Porque ciertamente nosotros tenemos que retomar el deber ser de ciudadanos, el deber ser de país, y por supuesto, cuando nosotros entendemos que no va a venir nadie ni ningún fondo que pueda recuperar a todo el país completo, porque en primer lugar, este país no debería estar en el estado que está. Cuando entendemos eso, entonces entendemos que tenemos que aterrizar y poner nuestros pies sobre la tierra en unas posibilidades que son las de impedir un deterioro mayor. Cuando nosotros muchas veces atendemos gente y le decimos a la gente que el éxito de un proyecto no está en que tú recuperes algo, es que el éxito aquí está en impedir el deterioro continuo que estamos viviendo y esta escalada en picada y en caída libre que seguimos teniendo. Entonces eso nos puede ayudar a aterrizar nuestras expectativas y a entender que nosotros realmente tenemos que poner de nuestra parte, cada quien desde su pedacito y por poquitico que pueda aportar. Es importante, todos nosotros tenemos que aportar. Ahora, hablemos en la práctica de lo que podemos esperar. Lo que se ha dicho, y la verdad, si me permite, se ha manejado todo a pesar de el compromiso de la transparencia con mucha opacidad a estas alturas, pero de lo que sabemos se ha dicho, por ejemplo, Gerardo Blay, quien es presidente o dirige la delegación de la Plataforma Unitaria, parte de los recursos serían administrados por el Programa Mundial de Alimentos en territorio nacional y alcanzaría a 1 millón de personas, de niños. Yo le pediría un comentario sobre este tema, tomando en consideración la situación de inseguridad alimentaria que todavía atraviesa nuestro país. Escuchamos. Fíjate, es que ahí tienes toda la razón, porque es que al final, fíjate, en un país donde que no tiene data reciente oficial publicada, en un país donde tenemos los déficits de planificación que tenemos, pues por supuesto cuando nosotros vemos que lo que se pretende es alcanzar a 1 millón de niños a través del Programa Mundial de Alimentos, y vemos, por ejemplo, que la plataforma Un Venezuela, en su último reporte, nos habla de 19 millones de personas, incluyendo niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, hombres en edad fértil, mujeres en edad fértil. Cuando hablamos de 19 millones de personas en necesidades humanitarias, no podemos menos que pensar ciertamente que aquí hay un déficit de atención y que va a haber un déficit en la atención, en la cantidad de personas atendidas. Pero volvemos a lo mismo, al inicio de esto. ¿Cómo hacemos para que venga un ente externo a resolver y a atender lo que somos incapaces de atender nosotros desde adentro? Entonces, desde allí tenemos que comenzar a pensar en paralelo en las alternativas que sí tenemos para ir formando gente, para capacitar nuevamente a las madres, por ejemplo, para empoderar a las mujeres, para entender que esas mujeres que son jefes del hogar y que tienen un mayor riesgo de ser inseguras desde el punto de vista alimentario, no solamente ellas, sino sus hijos, sus niños también corren el mismo riesgo. Entonces, tenemos un enorme trabajo que hacer. Tenemos que pensar también responsablemente en cada uno de nosotros, en el papel y en el rol que nos toca, porque definitivamente esto va a ser una tarea de muchas personas, de muchas instituciones, comenzando desde la familia misma. Recuperar la valoración, los valores, la salud como valor, la alimentación adecuada como valor.
No es lo mismo hacer una valoración de la salud como fin que como medio. Entonces, desde allí, todas estas cosas que están imbricadas en una compleja red de interacción son las que tenemos que considerar cuando nosotros pensamos en el Programa Mundial de Alimentos, que es una agencia, que es el brazo de asistencia alimentaria y nutricional de las Naciones Unidas y que tiene el mandato de asegurar la atención en la gente, en la población target, en la población blanco que será atendida. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a declaraciones que ha ofrecido nuestra invitada en el pasado, e insisto, sobre el tema de la inseguridad alimentaria que todavía está presente en nuestro país, el porcentaje de la población que está en esta situación, incluso los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida, la pobreza de ingresos, la extrema, que llega a más del 50% de los venezolanos. Al regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando en esta parte del programa con la doctora Marianela Herrera, quien es profesora de la Universidad Central de Venezuela, el CENDES, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de la Salud. Y yo le dejaba una inquietud, doctora, acerca de la situación real de la emergencia humanitaria compleja en nuestro país y la inseguridad alimentaria. ¿Qué puede compartir con nosotros a la luz de la información que usted maneja? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de la pobreza de ingresos, incluso extrema, según datos publicados recientemente por la cuenta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. La escuchamos. Fíjate, son preguntas cruciales y son preguntas además dramáticas y dolorosas de abordar, ¿no? Porque no se trata de una crisis que ya tiene 1, 2 o 3 años, se trata de una crisis prolongada, se trata de una crisis que cada vez más apunta a un deterioro, y por eso en los comentarios pasados se hablaba de impedir el deterioro, porque una vez que uno logra
impedir seguirse deteriorando es cuando puedes empezar a repuntar de alguna manera. Pero bien, fíjate, la mayoría de las personas en Venezuela, la mayoría de los ciudadanos viven con inseguridad alimentaria, a pesar de que hay esa creencia ficticia de que las cosas se están mejorando para que pudieran estar mejorando para un grupito de personas, pero definitivamente la mayoría de las personas tienen que enfrentar a diario falta de agua, falta de alimentos, falta de ingresos, viviendas riesgosas, niños que no pueden asistir al colegio. Y esto da pie para conversar un poco sobre lo que es en términos reales la pobreza en Venezuela. Porque ya la pobreza en Venezuela está teniendo la dificultad en términos de evaluación de que si nos evaluáramos todos por pobreza de ingresos, todos resultaríamos extremadamente pobres. Por eso el manejo de la pobreza y la evaluación de la pobreza dentro de la metodología de pobreza multidimensional es tan importante. La pobreza multidimensional es aquella que considera múltiples aspectos: vivienda, educación, disponibilidad de servicios, ingresos, entre otros factores, ¿verdad? Y allí vemos que realmente una persona, cuando tiene una mejoría de ingresos, no quiere decir que sale necesariamente de la pobreza. Si tú tienes una pobreza de ingresos en un determinado momento y esos ingresos mejoran, pero no mejora ni tu seguridad social, ni el acceso a los servicios de salud, ni tu vivienda mejora en las condiciones y no tienes acceso a agua, pues entonces definitivamente allí continúa existiendo un problema. Se sigue metido dentro del círculo vicioso de pobreza, malnutrición, falta de educación, falta de productividad. Y eso es a lo que está expuesto una gran mayoría de los venezolanos, que inclusive más del 80% de los venezolanos podemos decir que se encuentran atrapados dentro de este círculo vicioso perverso. Bueno, de hecho, la pobreza extrema, y me corregirá nuestra invitada si me equivoco, es la situación en la que no dispone de recursos mínimos que le permitan satisfacer al menos una de las necesidades importantes como la alimentación, ¿correcto? Es correcto. Pero fíjate que cuando hablamos solamente en términos de esos recursos, pues prácticamente todos resultaríamos empobrecidos de una manera significativa. Y por eso y no necesariamente que dispongas de esos recursos quiere decir que estás saliendo de la pobreza. Sí hay otra serie de parámetros, de dimensiones que no logran estar satisfechas. Entonces, por eso es que la pobreza es un tema tan complejo, y por eso es que es un tema tan complejo de analizar, de abordar y de superar, porque es un tema que se refiere, como lo comentábamos anteriormente, se refiere a servicios, se refiere a alimentos, se refiere a acceso a la salud, se refiere a educación, se refiere a condiciones de la vivienda. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en estos nuevos booms que se pueden observar en Caracas, en particular en las grandes ciudades del país, con estos servicios de repartos de insumos, de comidas, de restaurantes vendiendo, y realmente tú llegas a ver una mejoría en el ingreso de un motorizado, por ejemplo? Entonces, eso quiere decir que si este señor estaba recibiendo antes un sueldo mensual de $10 y ahorita pasó a recibir $10, $15, $20, $30 al día, no va a mejorar. Bueno, mejora algunas cosas, pero si ese señor se enferma o se le enferma un hijo, ¿dónde termina? ¿En qué hospital termina? ¿Y cómo es la atención en ese hospital? Entonces allí, por eso, y es una forma quizá más gráfica de hacer que quienes nos escuchan entiendan las múltiples dimensiones de la pobreza y del bienestar también,
que no es solamente desde el punto de vista económico que estamos resolviendo un problema, sino que de manera sólida esto tendría que acompañarse con seguridad social, con acceso a la salud, con educación, con mejoras en la vivienda, con acceso a servicios públicos. Y esto es importantísimo para que realmente una sociedad pueda decir que ha superado este círculo vicioso. Finalmente, ¿qué puede ocurrir cuando se acaben los recursos? Al menos este fondo, que consta de 3.000 millones de dólares, según se nos ha dicho, que se van a ejecutar en los próximos 3 años. La escuchamos. Fíjate, ojalá que estos fondos sirvan para realmente para impedir el deterioro. Y cuando se acaben estos fondos y en este tiempo se aproveche el verdadero, la verdadera esencia que tendría que estarse abordando, que es la recuperación estructural de algunos elementos cruciales del desarrollo del país. Como por ejemplo, el petróleo no está a un precio bajito. La producción petrolera estará más abajo en Venezuela, pero definitivamente el precio del petróleo no está bajo. Entonces, ahí hay unos recursos que tendrían que estar bien administrándose además, para entonces, de alguna manera y en paralelo, contribuir con la mejora del país. No, de lo contrario, seguiremos poniendo pañitos calientes y cuando se termine, en el mejor de los casos, esos pañitos calientes administrados, que hay que hacerlo, hay que atender al que sufre, hay que atender al que no tiene, hay que recuperar nutricionalmente al que está desnutrido, pero entonces cuando se acaben ese dinero, esos recursos de pañitos calientes, volveremos a estar en el mismo círculo vicioso, en el cual estamos ya atrapados por algunos 10 o quizás más añitos de los que nos han acompañado en los últimos tiempos. Claro, la pregunta que yo le haría, y va más allá, obviamente, del tema que nos ocupa, aunque está directamente relacionada, es si no se resuelve la crisis institucional, nuestro país tiene futuro, porque es que es insólito, y lo hemos comentado desde hace días, que nuestra nación requiera la supervisión de Naciones Unidas para que se administren los recursos que le pertenecen a los venezolanos de forma transparente. Y yo le pediría un comentario sobre este tema. La escuchamos. Realmente eso es algo que no puede dejar de sorprendernos a todos. Que nosotros necesitemos asistencia para que realmente podamos administrar de forma transparente, adecuada, sin corrupción, sin que se desvíen los recursos hacia donde no queremos que se desvíen. Es algo impresionante, es algo sumamente doloroso además, porque hay que decirlo, a uno le duele que haya que poner en manos internacionales la administración de los recursos para sanar personas que viven en Venezuela. Eso es algo que definitivamente no deberíamos estar ni siquiera pensando. Nosotros tendríamos que ser capaces de administrar nuestros propios recursos, porque nadie mejor que los venezolanos que hemos vivido en estas penurias, estas crisis, sabemos de lo que ocurre. Pero definitivamente quienes han administrado los fondos de la nación, pues no lo han hecho bien. Ha habido una falla en la gerencia, en la administración de los recursos, y pues por supuesto, por eso es que hemos llegado hasta esta terrible escasez de personal, de capacidades, de cosas que se han perdido. Fíjate los 7 millones de venezolanos que están fuera, que verdaderamente no tenemos cómo recuperarlos en el corto plazo. Doctora Marianela Herrera, 1.000.000 de gracias por acompañarnos estos minutos. Profesora de la Universidad Central de Venezuela, el CENDES, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa
y el Observatorio Venezolano de la Salud, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el alcance de este fondo social que va a supervisar Naciones Unidas para Venezuela en el marco de las negociaciones, un acuerdo en el marco de las negociaciones en México. Gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de un personaje que fue fundamental en la historia de Venezuela y que ha sido recientemente recordado por lo que dijo en su momento antes de la llegada de la Revolución Bolivariana del expresidente Chávez al poder, el expresidente Carlos Andrés Pérez,
Nos acompaña Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano, quien acaba de presentar un libro sobre la vida y obra del expresidente Pérez. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, un abrazo a toda la audiencia. Siempre un placer hablar contigo. Y mucho más ahora de esta obra que ya está en circulación, como tú lo acabas de informar. Un gusto tener al alcalde. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que fue la obra del expresidente Pérez. Usted ha dicho fue un estadista visionario. ¿Por qué? Lo escuchamos. Bueno, porque dejó obras que patentan la definición. Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, estaba consciente que la educación es la piedra angular para el desarrollo de cualquier país. Por eso su empeño en el plan de becas Mariscal de Ayacucho, pero no solamente se quedó en el plan de becas Mariscal de Ayacucho, que es lo que más tiene resonancia. Él comenzó a masificar la educación en Venezuela. Recordemos que en aquellos años 74, 75, 76 hubo una explosión de la matrícula estudiantil. Se tuvieron que habilitar instalaciones porque la capacidad física no podía satisfacer la demanda de cupos, tanto en escuelas primarias como en la educación básica y luego lo que se conoció como educación diversificada. Carlos Andrés Pérez, cuando le propusieron, por ejemplo, cuando él propuso el plan de becas de Mariscal de Ayacucho, esta es una anécdota que cuento en el libro, porque este es un libro hecho con anécdotas, con vivencias, con experiencias personales. Hubo factores que se oponían al programa de becas y le decían al presidente, ¿por qué mejor no traer académicos de Chile, de Europa, de Estados Unidos a Venezuela? Y el presidente respondía, es que ustedes están equivocados. El objetivo no es solo que el muchacho venezolano pueda coronar una carrera universitaria, que regrese con un título de bioanalista, de ingeniero químico, de metafísico, de filósofo, de educador, de ingeniería en cualquiera de las disciplinas. El presidente Pérez decía que la clave de este proyecto suyo era enviar a jóvenes de todos los recursos, de todos los sectores del país, a adquirir nuevos conocimientos de civilizaciones, de culturas, de hábitos, que así como era importante el título como ingeniero, como médico, como científico, como filósofo, era también clave que esos jóvenes aprendieran otros idiomas, que conocieran otras civilizaciones, que abrieran los ojos más allá de Venezuela, que existe otro mundo. Ese fue el carácter del estadista visionario. Y luego, allí explicó todo el proceso de la nacionalización petrolera, cuando el presidente Pérez se empeñó en poner en el proyecto de ley de reversión el artículo 5. Ese artículo 5 dio lugar a muchos debates. Petroleros reconocidos de Venezuela, como Juan Pablo Pérez Alfonso, estigmatizó esa nacionalización como chucuta. El expresidente Rafael Caldera se opuso al artículo 5 diciendo que eso era una rendija para las empresas transnacionales. Y ahora, décadas después, todo el mundo reconoce que Carlos Andrés Pérez fue visionario, porque gracias a ese artículo 5, el propio presidente Caldera impulsó la apertura petrolera. El presidente de PDVSA, Roberto Justi, desarrolló una serie de políticas de asociaciones estratégicas. Se inició el proceso de exploración de la faja del Orinoco. Se inició la exploración de la plataforma continental, donde se detectaron los yacimientos gasíferos. Se desarrolló el plan de reingeniería de los patrones de refinación de las refinerías de Venezuela. Se comenzaron los proyectos de conversión profunda. O sea, era un presidente visionario. Y por último, para no abusar de tu generosidad, el Carlos Andrés Pérez ambientalista, porque se conoce a Carlos Andrés por el plan de becas, por el sistema de orquestas que dirigió el maestro Abreu, por los programas sociales. Pero es que Carlos Andrés Pérez, ya desde el año 1972, le venía haciendo seguimiento a la primera cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Estocolmo. Y por eso es Carlos Andrés Pérez el que crea el primer Ministerio del Ambiente en América Latina. Y esa encomienda la ejecutó de manera brillante y sobresaliente un venezolano muy distinguido como es el doctor Arnoldo Gobaldón, porque esa es otra de las características del estadista, que sabe rodearse de gente capaz. Carlos Andrés escogió para PDVSA al general Rafael Alfonso, escogió para el Metro de Caracas al ingeniero José González Lander, para dirigir el proceso de Guayana a Leopoldo Sucre Figarela, escogió un grupo de jóvenes en los que estaban Miguel Rodríguez, Moisés Naín, Herbert Torres, Carlos Blanco, Martínez, Mótola, Miguel Rodríguez, muchos jóvenes y mujeres de gran valía.
Alcalde, yo quería preguntarle, porque en algunos medios de comunicación internacionales y sobre todo en las redes sociales venezolanas permanentemente advierten que el expresidente Pérez auguró lo que iba a ocurrir con nuestro país. Por eso nos llamó la atención que usted se refiriera a la figura del expresidente como visionario. Él alertó, y hay un video muy conocido, sobre todo en YouTube, sobre el autoritarismo en Venezuela. Si ganaba en el 98 el expresidente Chávez, él atribuyó esa situación a la gran rabia del pueblo, dijo él, y entre otras cosas habló del final de la libertad de expresión. Dijo, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con el gobierno. Y yo le pediría un comentario porque usted ha sido víctima justamente de esa situación. Lo escuchamos. Hay un capítulo en el que analizo todas estas declaraciones de prensa, comentarios que hicieron periodistas y entrevistadores calificados como Marcel Granier. Y por supuesto no podía faltar esta conversación en la que el presidente Pérez, como un político con los pies sobre la tierra, hace una distinción de lo que, o una advertencia de lo que sería, representaría para Venezuela Hugo Chávez. Y no es que Carlos Andrés Pérez fuera clarividente ni pitonizo, simplemente era un líder político formado, que tenía ya mucho trajín, y al que no le resultaba difícil captar la verdadera catadura de ese personaje que venía de dar o de protagonizar los intentos sediciosos, los movimientos de rebelión militar. Por eso él hizo la advertencia, tal cual como también hizo una serie de juicios en ese célebre discurso que analizamos en este libro, el que pronunció el 20 de mayo del año 1993, cuando conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir el antejuicio de mérito, y es de allí donde sacó el título del libro, El presidente que murió 2 veces, porque el presidente confesó allí con la voz entrecortada que hubiese preferido otro tipo de muerte y no una muerte moral a la que lo estaban sometiendo los sicarios que estaban instrumentando esa acción vil desde el Alto Tribunal de la República. Alcalde, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema porque muchos analistas en este espacio han advertido que de esos polvos, estos lodos, lo que fue el juicio contra el expresidente Pérez, incluso la posición de su partido, Acción Democrática, probablemente fue el inicio del deterioro institucional que le abrió las puertas, según algunos analistas, a la figura, entre otros, del expresidente Chávez. Al regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y yo dejo una inquietud para nuestro invitado, el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien acaba de publicar un libro con la vida y obra del expresidente Pérez, sobre el juicio al expresidente. Yo le decía que luego de conversar con dirigentes políticos, historiadores, incluso coinciden en asegurar que ese proceso probablemente le abrió las puertas a la figura del expresidente Chávez porque, entre otras cosas, el expresidente Pérez fue víctima de la crisis institucional, incluso la posición que asumió su partido Acción Democrática al respecto, faltando muy poco, por cierto, para entregar su mandato. ¿Qué opina usted y qué conclusión saca luego de haber escrito el libro? Alcalde, lo escuchamos. Bueno, que fue un acontecimiento insólito que estamos pagando muy caro todos los venezolanos, sobre todo las nuevas generaciones que no han podido tener un suspiro en una atmósfera de libertad, porque llevamos desde 1992 todo este proceso de marchas y contramarchas, de vicisitudes, de explosiones de todo tipo. Y Carlos Andrés Pérez simplemente lo que trataba era de defender las instituciones. Esas instituciones que fueron manipuladas para ponerlas al servicio de una vileza en la que un grupo de hombres y mujeres causavientes de odio y de rencores integraron lo que el mismo presidente Pérez denominó como la rebelión de los náufragos. Y el presidente Pérez, cuando mucha gente cercana a él le decía no acepte, rebélese, póngase en posición contradictoria con esa decisión de la Corte, él decía que en la democracia eran preferibles este tipo de abusos que los excesos del gobierno, y que él, fiel creyente de las instituciones democráticas, daría su propia vida para defender esas instituciones, porque en un país sin instituciones adecuadas no funciona bien. El fracaso o el éxito de un país depende de la calidad, de la destreza con que se puedan operar las instituciones. Y vemos cómo después se fue desmontando con la prédica del populismo todo el andamiaje del Estado de Derecho, y ya no tenemos un Estado de Derecho, tenemos un narcoestado, ya no hay separación de poderes, tenemos un régimen que ha judicializado la política, que ha judicializado los partidos políticos, donde se hacen sentencias a la medida del interés del dictador de turno. Lo hacían con Chávez, lo hacen ahora con Maduro. Vemos que allí no se defienden los derechos humanos, que son instituciones postizas, abyectas, como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, tanto así que Nicolás Maduro ha sido tachado como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Esa es la consecuencia de haber jugado con candela, porque fue precisamente lo que ocurrió en esos años en que la gente reclamaba nuevas caras y veían en la figura de Chávez nuevas caras, en que la gente acusaba insatisfacción, y aún a sabiendas de que Chávez venía de perpetrar 2 intentos de golpe de Estado, mucha gente le dio su confianza, lo alababan, y vean ustedes en qué ha parado este experimento del populismo encarnado por Hugo Chávez. Ahora que lo menciona, alcalde, he visto algunas declaraciones que ha ofrecido medios de comunicación sobre los últimos acontecimientos en nuestro país, en relación a las negociaciones en México, porque usted ha expresado serias observaciones. Lo escuchamos. Porque es que tenemos un proceso largo de diálogo, de los cuales solo se ha beneficiado la dictadura de Venezuela. Yo parecía no me opongo a los diálogos. Yo soy un hombre de la cabeza a los pies, de talante democrático, y creo que el diálogo es un patrimonio de la humanidad. Yo le declaraba ayer a una agencia de noticias española, EFE, y cuando me preguntaban si me gustaba el diálogo, yo le respondía, eso es como que si me preguntan si me gusta la arepa o el pabellón criollo. Por supuesto que me gusta la arepa, me gusta el diálogo, pero no me gusta comerme arepas envenenadas. Y el diálogo que se están comiendo en México está envenenado, como estuvo envenenado el diálogo de República Dominicana, el diálogo de Barbados, y como se han incumplido todos los protocolos que han acordado los factores que se encuentran en esas mesas
para tratar de llegar a acuerdos, como ocurrió, por ejemplo, en el diálogo que moderaron los expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria de Estados Unidos y de Colombia respectivamente durante el año 2003. Todos esos acuerdos fueron violentados. Tú estás trabajando en una emisora que sobrevive por dignidad como es Radio Caracas Radio, y uno de los compromisos que había asumido Chávez ante la OEA y ante esos expresidentes era que iba a respetar la libertad de expresión. Y después que firmó ese acuerdo, lo violentó, le quitó la licencia y la señal a Radio Caracas Televisión y a decenas de emisoras de radio. Y eso lo ha venido prosiguiendo Nicolás Maduro. En lo que va de este año han cerrado más de 100 emisoras de radio. Por eso yo le recordaba a Gerardo Blay que deberían tener en cuenta las experiencias propias y ajenas. La experiencia de Mandela, cuando hacía el diálogo con el señor de Klerk, y cuando lo fueron a buscar a la cárcel para sentarse a dialogar, él dijo, no, yo no inicio el diálogo hasta que no liberen a los presos políticos, hasta que no regresen los exiliados, hasta que no legalicen el Congreso Negro Africano, hasta que no haya un compromiso de que van a derogar las leyes segregacionistas y me fijen una fecha para elecciones. Y el señor de Klerk pedía a cambio que le fueran levantando las sanciones en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, cuando de Klerk hizo todo lo posible para complacer la hoja de peticiones de Mandela, le comenzaron a levantar las sanciones, no antes. Y en España, cuando el señor Santiago Carrillo solicitaba que le legalizaran el Partido Comunista, el rey Juan Carlos, entre otros, y el señor Adolfo Suárez, presidente del gobierno de España, le dijeron, bueno, pero usted tiene que reconocer a la monarquía. Y tuvo que reconocer a la monarquía. O sea, hay una operación ganar-ganar, como también hubo una operación ganar-ganar en Chile, cuando los chilenos lograron que después del plebiscito se hicieran elecciones, que la Fuerza Armada chilena hiciera respetar el resultado electoral a cambio de tragarse un sapo con plumas, como lo representaba la figura de Pinochet, que continuaría como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas. Alcalde, usted ha dicho, y a propósito del devenir político de nuestro país, no voy a mentir ni andar con hipocresías, quiero ser presidente de Venezuela. ¿Usted piensa participar en las primarias de la plataforma unitaria? ¿Qué puede compartir con nosotros? Para poder participar tengo que estar allí en Venezuela, y para estar en Venezuela tienen que darse dos escenarios. Uno, o que caiga la tiranía, o que yo termine entendiéndome con Maduro para regresar. Yo no me voy a entender con Maduro. Porque mi dignidad no se pacta, mis valores y principios no se negocian. Por eso he dicho con toda franqueza que, por supuesto, yo me he venido preparando para algún día ejercer algunas responsabilidades que me permitan servirle a mi país. Pero una cosa es la aspiración y otra cosa es la obsesión. Yo no estoy obsesionado, porque la obsesión es nociva a tal punto que es capaz de hacer a los hombres o las mujeres claudicar en la defensa de sus valores y principios con tal de conseguir los fines. Y para mí, este fin no puede llevarme a desvirtuar todo lo que he venido pregonando. Yo trato de ser coherente y defiendo la coherencia, mi manera de pensar, respetando los puntos de vista ajenos, pero esperando que me respeten los míos. Bueno, de hecho, usted decía, en un momento complicado para su familia, su entorno, en el caso concreto de uno de sus yernos que no se oponía a su extradición, él está bajo proceso en los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, alcalde. Pero lo que ya he dicho claramente, sin ningún tipo de titubeo, lo dije a través de las redes sociales, en declaraciones en Miami Herald, a gente que de manera respetuosa me ha interpelado al respecto, que por supuesto estoy al lado de mi hija, estoy al lado de mis nietos. Tenemos absoluta confianza en que este proceso puede tener un desenlace satisfactorio, pero en todo caso, siendo yo uno de los primeros que ha venido reclamando la aplicación de justicia por todos los hechos irregulares que han ocurrido en Venezuela, no puedo apartarme de ese carril, sino mantenerme en esa misma senda, exigiendo justicia y confiando en las instituciones judiciales, no solo de España, sino también de los Estados Unidos, que es distinto a lo que ha venido operando en Venezuela, donde no hay seguridad jurídica. Antonio, le damos un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Pero no te olvides que tenemos la presentación del libro en Caracas el próximo 8 de diciembre. Eso va Correcto. A ser a las 10 de la mañana en la sede del Colegio de Ingenieros. Vamos a tener allí un panel muy atractivo, donde va a estar la hija del presidente Pérez, Carolina Pérez Rodríguez. Va a estar también el doctor Carlos Canache Mata, un líder histórico de Acción Democrática.
va a estar el doctor Arnoldo Gabaldón, quien tuvo a cargo la política ambiental del gobierno del presidente Pérez, el primer gobierno del presidente Pérez. Va a estar el doctor José Toro Harvey, que conoce muy bien lo que fue el proceso de nacionalización, y el historiador Estraca, que va a acompañarnos también ese día, y vamos a tener unos moderadores de lujo, tu colega del Valle Canelón y Luis de la Barrieta. Antonio Ledesma, gracias otra vez por atendernos, acompañarnos, exalcalde metropolitano, expreso político, quien huyó de nuestro país, prestando opinión, análisis, información valiosa en torno a este libro que ha presentado referido a la vida y obra del expresidente Carlos Andrés Pérez. Gracias. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.